Hermes Juárez, no Hermes, Hermes Juárez. Es el apellido de este señor al que conocían en su lugar como Vino Caliente, porque comenzó repartiendo vino y dicen que en el verano vendía el vino caliente, entonces le quedó el apodo de Vino Caliente. Tiene 78 años, es este señor. Hace 50 que está en el gremio portuario de la zona de San Lorenzo, Rosario, un poco más al norte de Rosario, que son los puertos básicamente sojeros que tiene la Argentina. Este señor no solo representa a los trabajadores portuarios que ganan 30.000, 35.000 pesos por mes, 38, 42 en el mejor de los casos, representa a esos trabajadores, pero hay como una especie de distancia entre los trabajadores y su representante. Y la distancia está dada en que este señor, más conocido como Vino Caliente, dirigía el gremio y también una cooperativa de servicios integrada por la misma gente del gremio, esta cooperativa de servicios que prestaba los servicios portuarios en la zona donde él tenía precisamente a sus trabajadores. Empezaron a buscar y le encontraron barcos, helicópteros, autos, 12. lanchas, casa en Punta del Este, una mansión de, qué sé, un cuarto de manzana más o menos, una mansión, ahí está, mirá. la están viendo, y además dinero en efectivo, no recuerdo cuánto dinero en efectivo, pero abrieron las cajas, había dólares, Sí, euros, joyas. Bueno, a ver, para empezar a entender un poquitito. Armas también. Armas también. Este hombre puede haber llegado legítimamente, seguramente así lo hizo, a liderar su gremio. Habrá habido en su momento alguna elección y lo postularon a él y ganó él como secretario del gremio. La pregunta es cómo se hace para ser o desde secretario de un gremio llegar a semejante fortuna. ¿Cómo se hace? Que es lo que seguramente deberá explicarle ahora a la justicia. Pero hay una cosa que me parece que esto roza lo político y está dirigida a los trabajadores que tienen representantes. ¿Es posible que su representante viva mejor que sus representados? Y si lo es, ¿cuál sería la razón? Porque puede haber una razón legítima, que el representante viva mejor que sus representados porque su esposa tiene otro ingreso, porque heredó, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿es normal que un trabajador surgido de las propias filas, cuando se transforma en secretario general, automáticamente se hace rico? ¿Eso es normal? Y la pregunta va para el Partido Justicialista, que debiera comenzar a tener una mirada un poco más profunda, porque da la casualidad que todos los secretarios generales de todos los partidos o de todos los gremios tienen extracción justicialista. No es una casualidad. ¿Por qué no es una casualidad? Porque el Partido Justicialista tiene banderas que representan a los trabajadores, banderas que otros partidos no tienen. Ahora, ¿por qué detrás de esas banderas comienzan a nacer los ricos? Esta es una mirada que hay que tener de nuestro país. Es un enfoque que también hay que tener de nuestro país, porque todos los partidos, también hay sindicalistas tránsfugas de otros partidos, ¿no?, que representan a otras fuerzas, son los minoritarios, también tránsfugas. Pero la mirada que hay que tener es una mirada muy simple. Todos hacen campaña con la mirada puesta en los trabajadores argentinos. Todos los partidos políticos. Hoy escuche y todos hablan
de la decadencia de la clase trabajadora, de la falta de trabajo. Salen los sindicatos a protestar. ¿Los trabajadores podrán en algún momento protestar en contra de sus representados, que milagrosamente se transforman en secretarios generales y de ahí, en un solo paso, en ricos? Reitero, hay excepciones. Las hay aquí en Córdoba, las hay en el país. Pero lamentablemente, lo mayoritario indica que hay una cercanía muy grande entre los gremios y la riqueza. ¿Cómo se hace? Le pediríamos al amigo Vino Caliente que, si tiene todos los papeles en regla, venga acá y nos dé una conferencia para ver cómo se hace, cómo uno se transforma en multimillonario tan rápido, de tal manera. Creo que esta es una ventana que no explora la política. Es un tema que no lo explora, porque encuentra allí algún grado de complicidad. Ambos encuentran grados de complicidad. Pero han llegado algunos tiempos, me parece que este es uno de los tiempos, de comenzar a sincerar y ver algunas de estas cosas. Alguna vez tenemos que comenzar a verlas. Yo sé que trae costos, pero hay que asumirlos. Si no, no podemos progresar. No se puede hablar de honestidad siendo deshonesto, no se puede hablar de pobreza siendo un magnate proveniendo de esa pobreza o surtiéndote de esa pobreza. Los secretarios generales de los gremios y las comisiones directivas viven del aporte de los trabajadores. Y los trabajadores deben tener la suficiente valentía como para ir y pedir explicaciones. A ver, che, loco, para. Si vos hace 3 años laburaba conmigo en el torno de la fábrica, ¿cómo es que ahora, después de 3 años, vos vivís en este lado, tenés este auto, haces este viaje, te vas de vacaciones, tenés esa pilcha? Alguna explicación deben dar, existen las auditorías, pero bueno, obviamente la manejan las mismas comisiones que después comienzan a trenzar con sus secretarios generales. Ha llegado el momento de que algo debemos hacer, alguna mirada tenemos que dar sobre estas cuestiones, donde hay involucrados casi 17 millones de argentinos. Porque hay 17 millones más o menos de trabajadores en blanco que están representados por secretarios generales. Que en la mayoría de los casos, no en todos, reitero, para que no se sientan tocados aquellos que trabajan honestamente, pero en una gran parte de casos es mínimamente sospechoso o alarmante ver el método o la forma de vida que tienen. Lo de este hombre es impactante, como lo fue lo del Caballo Suárez. Claro. Llegan a tener helicópteros, esa es una cachetada al no me importa nada. No les importa nada. Casas en punta. ¿Puede un trabajador? Yo sé que cuando se transforman en secretarios generales cobran un poco más por la responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora sería imposible que un secretario general de un gremio, viviendo del sueldo que le paga el gremio por ser su representante, alcance estas cosas o logre armar estructuras realmente gigantescas. Este señor hacía trabajar a sus afiliados con un precio mayor que el de otros puertos. 80 centavos de dólar por tonelada les cobraba cuando en otros puertos cobran 20. Ahora, si en otros puertos cobran 20, ¿por qué iban al de este señor? Puertos de la zona, por ejemplo el de Rosario. ¿Por qué iban al de este señor? Porque existe de ahí para arriba una connivencia con todo lo demás que permitían que los barcos vayan y carguen o descarguen en esos puertos. Alguien más por encima de este señor también estaba recibiendo alguna ventaja que le permitía que la carga y descarga de cereales se haga en el puerto más caro y no en el más barato. Era apretador también. También dicen que el muchacho apretador de empresarios. Tenía algunas habilidades. Porque muchas armas le incautaron. Muchas armas. Bueno, este señor tiene 78 años. Todavía está manejando el gremio. Ahora va a vivir
supuestamente, en cana. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Terminó en cana. Claro, dirán algunos, bueno, ¿quién le quita lo bailado? Sí, pero terminar la vida en cana, morirse tras las rejas, no ha de ser la mejor manera de disfrutar todo lo que hiciste. Muchachos que se inician en el sindicalismo, sean coherentes. Se defiende a los trabajadores viviendo como los trabajadores, con las mismas conquistas de los trabajadores. Porque estas son conquistas de los empresarios. Digamos, estos no son trabajadores, estos son empresarios, viven como empresarios. O tener un helicóptero para viajar a Punta del Este o para su asistencia médica de urgencia, eso es cosa de trabajadores. ¿Alguien se siente representado por un tipo como este? Hablaban de un plazo fijo de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Bueno, esa es la cooperativa esa que había. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Millones de dólares? Es obsceno. Es una cosa de loco. inimaginable. Bueno, este es el país que no se discute en estas elecciones. Se discute el título, que los trabajadores... Bueno, a ver, los trabajadores tienen representantes. Que muestren los papeles limpios los representantes. Claro. Son contados con los dedos de la mano, lo venimos diciendo nosotros acá, los dirigentes políticos y sindicales que no tienen casa, que no tienen auto y que no han salido del país. Búsquelos. Búsquelos, va a ver que es la minoría. Y ahora busque cuántos son los trabajadores que tienen casa propia, que tienen auto y que se van de vacaciones fuera del país. Son los menos. ¿Y por qué ocurre esa diferencia? De esa injusticia no se habla. Se hablan de las otras. Hablamos de todas las pavadas y todo lo que tiene que ver con la chicana política, si los hijos con barreda, sin barreda, con un cafecito, sin el cafecito, bueno, con las timbreadas truchas, de todo eso hablamos. Pero de esta Argentina que va por atrás, que en realidad es el motor de la corrupción, de la decadencia, no se habla. ¿Por qué? Y porque les toca a todos. Hay que empezar de nuevo. Sí, mejor. Barajar y dar de nuevo. Ahora, estamos preparados para sufrir el golpe que va a generar barajar y dar de nuevo? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse para adentro.